En el anterior video de Zona de Ciencia discutimos los conceptos de sistemas y conversión de unidades. El link lo pueden encontrar en la descripción de este video. Hoy vamos a estudiar el concepto de vectores, ya que es una herramienta útil para entender los diferentes fenómenos que se presentan en la naturaleza. Podemos decir que un vector es aquella magnitud física en un sistema de referencia que se caracteriza por tener longitud, dirección y sentido. A manera de ejemplo, tenemos los siguientes: fuerza, velocidad de desplazamiento, aceleración y otros. Otro concepto importante a tener en cuenta es el concepto de escalar, y lo definimos como aquella magnitud física en un sistema de referencia que se caracteriza por tener longitud y sentido. Entonces, la diferencia entre el vector y el escalar es que el vector posee dirección. Ejemplos de escalares tenemos los siguientes: la temperatura, la energía, el volumen, la masa, tiempo. Notación: cuando trabajamos con vectores existen diferentes formas de escribirlo, y las más utilizadas son las siguientes. Para los textos y los artículos tenemos que el vector se representa con una letra mayúscula y en negrilla. Para los manuscritos representamos el vector con la misma letra mayúscula pero con una recta o flecha en la parte superior. El módulo del vector lo representamos con la letra mayúscula y encerrado en dos barras, como si fuera como el mismo signo del valor absoluto, y el vector unitario se representa en letra minúscula con un gorro en la parte superior. Clasificación de los vectores. Los vectores los podemos clasificar de la siguiente manera: libres, aquellos que no están aplicados en un punto en particular. Vectores deslizantes, su punto de aplicación puede deslizar a lo largo de su recta de acción. Vectores fijos o ligados, están aplicados en un punto en particular. Vectores unitarios, son aquellos vectores cuyo módulo es igual a la unidad. Vectores concurrentes o angulares, son aquellos cuyas direcciones o líneas de acción pasan por un mismo punto. También se les pueden llamar angulares porque forman un ángulo entre ellas. Vectores opuestos, vectores de igual magnitud y dirección pero en sentidos contrarios. Vectores colineales, los vectores que comparten una misma recta de acción. Vectores paralelos, si sobre un cuerpo rígido actúan dos o más vectores cuyas líneas de acción son paralelas. Por ejemplo, en estas gráficas podemos observar, en la gráfica superior derecha, vemos la representación de dos vectores paralelos, porque están actuando, según la definición, sobre un cuerpo rígido y las líneas de acción son paralelas, y en la parte inferior vemos una gráfica de vectores concurrentes porque la línea de acción pasan sobre un mismo punto. Y los vectores coplanarios o coplanares son los vectores cuyas rectas de acción son coplanares, o sea, que están situadas en un mismo plano. En estas dos gráficas podemos observar que ambos vectores son coplanares porque están en este mismo plano. Componentes de un vector. Dependiendo del sistema de coordenadas con el cual vamos a trabajar, se determinan las componentes del vector. Los sistemas de coordenadas más utilizados son cartesianas, polares y esféricas. Vamos a hacer el ejemplo para sistemas de coordenadas cartesianas. En un sistema de coordenadas cartesianas de dos dimensiones, o sea, para x y y, tenemos que un vector A divide sus componentes en a sub x y en a sub y. Y j representan los vectores unitarios, aquellos cuyo módulo son iguales a 1. ¿Sí? Ahora, para tres dimensiones tenemos x, y y z. El vector A lo dividimos en a sub x y a sub y, j y a sub z, k. Ahora vamos a realizar unos ejemplos de los vectores y vamos a entender mejor el concepto. ¿Qué operaciones de vector vamos a ver? La primera, la suma de vectores. ¿Sí? En esta vamos a tener tres métodos: método del triángulo, método del paralelogramo y método analítico. Para el método del triángulo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar gráficamente un vector a continuación del otro. Entonces,
tenemos el primer vector A, ¿sí? Y el siguiente vector B lo utilizamos uniendo la cola de este vector con la cabeza del vector A. En A. Al vector resultante, que es la suma de los dos vectores, otro vector cualquiera que podemos decirle C, va a ser igual a la suma de A más B y se utiliza desde la cola con el primero a la cabeza con el último, trazando una línea recta entre los dos, y este sería el vector. El método del paralelogramo consiste en situar los dos vectores de manera que los orígenes de ambos coincidan en un punto, trazando rectas paralelas a cada uno de los vectores en el extremo del otro y de igual longitud, formando así un paralelogramo. Por ejemplo, tenemos nuevamente el vector A y el vector B. El método que consiste en hacer la proyección de cada uno de los vectores en rectas paralelas y podemos observar que se forma un paralelogramo. El vector resultante C sigue siendo la suma de los vectores A y B. Este método tiene una desventaja, solamente permite sumar de a dos vectores. El método analítico. Este es el método más utilizado. La ventaja de este método es que nos permite trabajar con las componentes de cada vector. Por ende, es importante aclarar que los vectores deben estar en el mismo sistema de coordenadas. ¿Sí? Por ejemplo, para coordenadas cartesianas tenemos en el método analítico lo siguiente. Vamos a sumar dos vectores, A y B, cada uno con sus respectivas componentes. La suma de estos vectores sería, tomamos A más B, va a ser igual a la suma de las componentes en X de A y B, más la suma de las componentes en B y Y, más la suma de las componentes en A y B en Z. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Vector A, 5x más 3y más 4z. Y el vector B, 2x más 4y más 6z. Utilizando esta ecuación, obtenemos A más B es igual a 5 más 2 en x, más 3 más 4 en y, más 4 más 6 en z. Por lo que nos da que A más B es igual a 7x más 7y más 10z, lo cual lo podemos llamar un vector C, o el nombre que deseemos colocar. Bueno, sabemos que la resta de los vectores viene siendo la operación inversa de la suma. Entonces, vamos a hacer con los mismos vectores del ejemplo pasado la resta de estos. A menos B sería igual a AX menos BX, AY menos BY y AZ menos BZ. Tenemos los vectores del ejemplo anterior y la resta A menos B sería 5 menos 2 en X, 3 menos 4 en Y, 4 menos 6 en Z, y el vector resultante, que podemos decir que es un vector C, nos da igual a 3X menos Y menos 2Z. Ahora, producto escalar. El producto escalar o producto punto de dos vectores es el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que lo forman. A manera de ejemplo, en coordenadas cartesianas vamos a determinar el producto escalar de los vectores A y B en dos dimensiones. El vector A es igual a 5x más 3y y el vector B es igual a 2x más 4y. El ángulo que forman es de 0 grados. Multiplicamos los coeficientes de cada componente y asumimos que coseno de 0 es igual a 1, entonces tenemos lo siguiente. A.B es igual a 5 por 2 en X más 3 por 4 en Y. Entonces el resultado es un escalar que es igual a 10 más 12 igual a 22. El producto escalar se define así porque la resultante del producto de dos vectores es un escalar. Ahora, producto vectorial o producto cruz. Esta es una operación de dos vectores cuyo resultado es un vector perpendicular a los vectores que se multiplican. ¿Sí? Matemáticamente definimos el producto cruz como la determinante de las componentes de sus vectores, o mejor dicho, la determinante de los vectores.
Entonces A cruz B va a ser igual a AY BZ menos BY AZ para la componente X menos AX BZ menos BX AZ para la componente Y más AX BY menos BX AY para la componente Z. Es importante aclarar que aquí en esta fórmula podemos ver que da una componente positiva, la siguiente es negativa y la tercera es positiva a nivel pues de definición. Ejemplo, vamos a determinar el producto cruz de dos vectores A y B. A es igual a menos X más 3Y más 4Z, B es igual a 8X más Y menos 2Z. Si reemplazamos una fórmula, obtenemos que el determinante A cruz B va a estar dado por menos 1, 3, 4, las componentes de A, 8, 1, menos 2, las componentes de B. Al hacer la fórmula, como está acá en la parte superior, nos da que el siguiente vector es 2i menos 34j menos 25k. Este vector le podemos llamar C o el nombre que deseamos colocarle. Propiedades de un vector. En este corto video no vamos a escribir todas las propiedades de vectores y escalares, pero en los siguientes videos de Zona de Ciencia vamos a estar trabajando con cada una de ellas. Por ahora vamos a nombrar las siguientes. Conmutativa. Nos dice que la suma de los dos vectores es independiente en la forma como se aplique. A más B es igual a B más A. Asociativa. Nos explica que si tenemos tres vectores, independiente de cómo los asociemos, nos va a dar la misma suma. Por ejemplo, U más B más W es igual a U más B más W. El inverso aditivo nos dice que todo vector sumado a su negativo es igual a 0. Por ejemplo, un vector que tenga componentes más X, más Y, más Z, le sumamos el mismo vector con las componentes menos X, menos Y, menos Z y nos van a dar igual a 0. El producto cruz no es conmutativo. ¿Qué quiere decir? Que A cruz B es diferente a B cruz A. Y el producto de un vector por un escalar es conmutativo. Quiere decir que un escalar S multiplicado por un vector A va a ser igual al vector A multiplicado por un escalar S. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y comparte con tus compañeros estos capítulos de Zona de Ciencia. Si tienes dudas, sugerencias y o comentarios, escríbenos. Gracias.